Mi vecina me miró directamente a los ojos y dijo que no dejaría que sus hijos perfectos jugaran con mi hijo porque no veníamos de un hogar estable. 3 semanas después, en la jornada de puertas abiertas de la escuela, mi hijo de 8 años se puso de pie frente a todos y dio una respuesta que la dejó sin palabras. Déjame contarte cómo llegamos a ese punto. Porque esta historia no es solo sobre prejuicios o redención. Se trata de descubrir que a veces, las mismas cosas por las que la gente te avergüenza son en realidad tus mayores fortalezas. Mi nombre es Maya Chen y hace 6 meses hice lo que sentí que era la mayor apuesta de mi vida. Empaqué todo lo que mi hijo Ethan y yo poseíamos, dejé el apartamento pequeño pero lleno de amor que compartíamos con mi madre, Elena, y nos mudé a Maplewood. Ya sabes de qué tipo de vecindario estoy hablando. Céspedes impecables, camionetas de lujo en cada entrada y casas que cuestan más de lo que yo ganaría en 10 años. ¿Por qué una madre soltera con 2 trabajos se mudaría a un lugar así? Simple, las escuelas. Ethan tiene 8 años, es brillante para su edad y tiene una forma de hacer preguntas que te hacen detenerte en seco. Preguntas como, mamá, ¿por qué algunas personas tienen más oportunidades que otras? ¿O crees que ser diferente te hace más fuerte o simplemente más solitario? Este niño merecía todas las oportunidades que yo pudiera darle, incluso si eso significaba que estaría limpiando edificios de oficinas hasta la medianoche para poder pagar el alquiler de nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones. Pero esto es lo que no esperaba. Cuando nos mudamos a Maplewood, pensé que encajar sería cuestión de tener la ropa adecuada o el coche adecuado. Nunca imaginé que se trataría de justificar nuestro derecho a existir en el mismo espacio que todos los demás. Ethan es el tipo de niño que afronta la vida con los brazos abiertos. En nuestra primera semana, intentaba hacer amigos en el parque del vecindario, preguntando a otros niños sobre sus libros favoritos, compartiendo sus bocadillos, completamente inconsciente de que algunos padres ya nos observaban con ojos sospechosos. Mientras otras mamás charlaban con facilidad sobre clases de tenis y casas de vacaciones, yo me quedaba allí con mi uniforme de mi trabajo diurno en la clínica médica, tratando de averiguar cómo unirme a conversaciones que parecían ocurrir en un idioma completamente diferente. Fue entonces cuando conocí a Rebecca Sterling. 42 años, cabello rubio con mechas perfectas y el tipo de confianza que proviene de nunca tener que preocuparse por si tu tarjeta será rechazada en el supermercado. Rebecca tenía 2 hijas gemelas, Emma y Sophie, que estaban en el grado de Ethan, niñas hermosas y bien educadas que vestían atuendos a juego y hablaban de la manera cortés y mesurada que proviene de años de clases de etiqueta. El esposo de Rebecca, David, era igualmente pulcro. Un exitoso abogado que conducía un Tesla y usaba relojes que probablemente costaban más que mi salario mensual. El tipo de hombre que te daba la mano con firmeza y te preguntaba por tu profesión en los primeros 5 minutos de conocerte, calculando ya tu valor social antes de que terminaras de responder. En esas primeras semanas, observé a otras familias organizar sin esfuerzo citas para jugar, invitaciones a fiestas de cumpleaños y reuniones de fin de semana. Me dije a mí misma que solo necesitábamos tiempo. Ethan haría amigos, yo encontraría mi lugar entre los otros padres y finalmente perteneceríamos. Pero pertenecer, estaba a punto de aprender, no se trata solo de presentarse. A veces no importa cuánto te esfuerces, hay personas que miran tu vida y deciden que no cumples con sus estándares antes de siquiera conocer tu historia. El enfrentamiento que lo cambió todo ocurrió un martes por la noche en Sunset Park, la joya de la corona del vecindario, con su equipamiento de juegos de diseño y sus jardines perfectamente cuidados. Estaba empujando a Ethan en los columpios después de mi turno en la clínica, todavía con mi uniforme médico porque tenía exactamente 30 minutos antes de tener que irme a mi trabajo nocturno limpiando oficinas en el centro. Fue entonces cuando Rebecca se me acercó con esa mirada. Ya sabes cuál. La mirada que dice que está a punto de darte una noticia que ella cree que es por tu propio bien, pero que en realidad romperá algo dentro de ti que ni siquiera sabías que era frágil. Lo que dijo a continuación no solo dolió. Encendió algo en mí que no sabía que existía. Y 3 semanas después, mi hijo de 8 años se pararía frente a una sala llena de padres y maestros y les mostraría cómo es la verdadera fortaleza. Déjame pintarte un cuadro de quiénes éramos antes de que todo cambiara. Porque entender de dónde venimos hace que lo que sucedió después sea mucho más poderoso. Soy asistente médica en la clínica familiar Riverside,
lo que significa que paso mis días tomando signos vitales, actualizando historias clínicas de pacientes e intentando hacer reír a los niños asustados antes de sus vacunas. Es un trabajo honesto que amo, pero no paga exactamente el alquiler de Maplewood Heights. Por eso cada noche a las 11 conduzco al otro lado de la ciudad para limpiar edificios de oficinas hasta las 4 de la mañana. Duermo cuando Ethan está en la escuela y de alguna manera lo logramos. La gente siempre me pregunta, Maya, ¿no es agotador? Y sí, lo es. Pero, ¿sabes qué es más agotador? Ver el potencial de tu brillante hijo limitado por códigos postales y circunstancias que no eligió. Ethan lee a un nivel de 5º grado, construye elaboradas ciudades de Lego con sistemas de tráfico que funcionan y tiene esta asombrosa habilidad para recordar cada detalle sobre la exploración espacial. Este niño merece maestros que reconozcan sus dones, no que solo gestionen su energía. Antes de mudarnos a Maplewood Heights, vivíamos con mi madre Elena, en su apartamento de una habitación en Riverside. 3 generaciones hacinadas en 600 pies cuadrados, pero llenas de más amor y risas de las que algunas mansiones jamás verán. Elena cocinaba enormes ollas de arroz y frijoles que duraban días, y Ethan se dormía con el sonido de sus telenovelas sonando suavemente en la sala de estar, donde yo dormía en el sofá-cama. Elena me crió sola después de que mi padre decidiera que la paternidad era demasiado complicada cuando yo tenía 12 años. Trabajaba turnos dobles en una fábrica textil, llegaba a casa agotada pero aún me ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina. Cuando me quedé embarazada de Ethan a los 25 y su padre desapareció en el momento en que escuchó la noticia, Elena simplemente hizo espacio. Sin juicios, sin sermones, solo lo resolveremos, mija, siempre lo hacemos. Ese apartamento era pequeño, claro, pero también era nuestro santuario. Ethan aprendió a hablar español de su abuela, a cocinar observando las cuidadosas manos de Elena y a entender que la familia no se trata de perfección. Se trata de estar ahí el uno para el otro, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Pero yo quería más para él. Quería que estuviera en escuelas donde los maestros tuvieran tiempo para nutrir la curiosidad en lugar de solo mantener el orden. Quería que viera que soñar en grande era posible, que el trabajo duro podía llevarte a lugares. Así que cuando ahorré lo suficiente para un depósito de seguridad, encontré el apartamento más barato que pude en el mejor distrito escolar que podía pagar. La mudanza fue más difícil de lo que esperaba, no solo financieramente, aunque cenar fideos instantáneos para que Ethan pudiera tener fruta fresca para el almuerzo fue definitivamente un ajuste. La parte más difícil fue sentir que nos medían constantemente con estándares que ni siquiera sabíamos que existían. En Riverside yo era Maya, la hija de Elena, la que trabajaba tan duro para salir adelante. Aquí yo era la madre soltera que trabaja en 2 empleos. Y de alguna manera, eso se sentía como un juicio en lugar de un cumplido. Otros padres hablaban de las clases de violín y los campamentos de fútbol de sus hijos, mientras yo calculaba si podía permitirme inscribir a Ethan en el programa de cuidado después de la escuela. Ethan también lo sentía, aunque nunca se quejó. Volvía a casa de la escuela y me contaba sobre su día con este tono cuidadoso, como si estuviera editando las partes que podrían preocuparme. Mamá, hoy me senté con Jackson en el almuerzo. Es muy agradable. Su familia va a ir a Disney World el próximo mes. Ninguna mención de no ser invitado a fiestas de cumpleaños o de estar solo durante el recreo mientras otros niños planeaban aventuras de fin de semana. Pero aquí está la cosa sobre mi hijo. Heredó algo de todas esas generaciones de mujeres que se negaron a rendirse. Heredó la fuerza tranquila de Elena, mi obstinada determinación y algo únicamente suyo. Esta capacidad de encontrar significado en todo, incluso en el rechazo. Una tarde aproximadamente un mes después de mudarnos, lo encontré en su habitación dibujando lo que parecía un árbol. No cualquier árbol, sino uno con raíces profundas y extendidas que parecían ocupar más espacio que las ramas de arriba. ¿En qué estás trabajando, cariño?, le pregunté. Levantó la vista con esos serios ojos oscuros y dijo, la señora Rodríguez dice que vamos a estudiar los árboles genealógicos en la escuela. Estoy practicando. Señaló las raíces. Estas son la parte más importante, ¿verdad, mamá? No puedes verlas, pero son las que mantienen todo fuerte. No tenía idea de que ese dibujo lo cambiaría todo. El momento que destrozó mi fe en los nuevos comienzos ocurrió un jueves por la tarde en Sunset Park.
Acababa de terminar mi turno en la clínica y recogí a Ethan de la escuela. Estaba emocionado porque su maestra, la señora Rodríguez, había elogiado su proyecto de ciencia sobre la rotación planetaria y quería celebrarlo yendo al Parque Bueno, el que tenía la estructura para trepar en forma de cohete. Ethan corrió directamente hacia donde las gemelas de Rebecca, Emma y Sophie, jugaban con otros 3 niños de su clase. Lo observé acercarse con esa energía esperanzada que tienen los niños de 8 años, completamente inconsciente de que algunas puertas se cierran incluso antes de que toques. «Hola Emma, hola Sophie», gritó Ethan, trotando hacia ellas con su mochila todavía rebotando en sus hombros. «¿Quieren jugar a los exploradores espaciales? Acabo de aprender que Júpiter tiene 79 lunas». Los niños parecían interesados, pero entonces vi la cabeza de Rebecca levantarse bruscamente de su teléfono. Estaba sentada en un banco a unos 20 pies de distancia, con gafas de sol de diseñador perfectamente colocadas a juego con los atuendos coordinados de sus hijas. Observó a Ethan durante exactamente 3 segundos antes de levantarse y caminar rápidamente hacia el grupo. «Niñas», llamó Rebecca con esa voz dulce pero firme que las madres usan cuando quieren sonar cariñosas pero serias. «Emma, Sophie, tenemos que irnos a casa ahora. Papá nos espera para cenar». «Pero mamá, acabamos de empezar a jugar», protestó Sophie. «Ethan nos iba a enseñar a jugar a los astronautas». «Ahora, niñas». El tono de Rebecca no dejaba lugar a la negociación. Recogió sus mochilas rosas a juego y las condujo hacia el estacionamiento, no sin antes lanzarme una mirada que me revolvió el estómago. No fue lo suficientemente grosera como para reclamarle, pero fue lo suficientemente clara como para hacerme entender. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Quizás realmente tenían planes para cenar. Quizás Rebecca solo era protectora con su horario. Traté de ignorar la forma en que los hombros de Ethan se encogieron mientras las veía irse, o cómo fingió estar fascinado por el mantillo debajo de los columpios durante los siguientes 10 minutos. Pero 3 días después, cualquier duda que tuviera se evaporó. Estaba en Whole Foods después de mi turno de noche, comprando leche y el cereal genérico que Ethan en realidad prefería a las marcas conocidas. Estaba agotada, todavía con mi uniforme con el pelo cayéndose de la coleta, cuando literalmente me topé con Rebecca en la sección de productos frescos. «Oh Maya, hola», dijo su voz con esa alegría forzada que la gente usa cuando está a punto de decir algo incómodo. «Hola Rebecca. ¿Cómo están Emma y Sophie?» «Están maravillosas, gracias». Hizo una pausa, mirando a su alrededor como si estuviera comprobando quién podría escuchar. «En realidad, me alegro de haberte encontrado. Hay algo que probablemente debería abordar». Mi corazón comenzó a acelerarse, pero mantuve mi voz firme. «Oh». Rebecca ajustó la correa de su bolso de diseñador y respiró hondo. «Espero que lo entiendas, pero no me sentiría cómoda dejando que mis hijas jueguen con tu hijo. Los niños de hogares inestables a veces traen comportamientos complicados, y David y yo hemos trabajado muy duro para crear un entorno seguro para nuestras hijas». Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Hogares inestables? No es nada personal contra Ethan, continuó, su voz acelerándose como si quisiera terminar con esto. Estoy segura de que es un niño encantador, pero las madres solteras con varios trabajos, mudándose mucho, crea estrés para los niños. Y ese estrés puede manifestarse de maneras que afectan a otros niños. Fue entonces cuando apareció David, empujando un carrito cargado de productos orgánicos y vino que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía en qué conversación había entrado. Rebecca pareció aliviada de tener respaldo. Solo le estaba explicando a Maya sobre la situación de las citas para jugar. David asintió seriamente como si hubieran ensayado esto. Los niños adquieren hábitos de su entorno. No es nada personal, solo paternidad protectora. Estoy seguro de que lo entiendes. Me quedé allí congelada, sosteniendo mi cereal genérico y preguntándome cómo se suponía que debía responder a que me dijeran que mi hijo estaba esencialmente contaminado por nuestras circunstancias. Ya veo, logré decir, aunque mi voz sonaba extraña y distante incluso para mí. Sabía que lo entenderías, dijo Rebecca, ya retrocediendo. Pareces una persona muy razonable.
Se alejaron dejándome de pie en la sección de productos orgánicos, temblando con una mezcla de humillación e ira que nunca antes había experimentado. Esa noche me quedé despierta preguntándome si mudarme a Maplewood había sido el mayor error de mi vida. Esa noche hice algo que no había hecho desde que me mudé a Maplewood. Lloré. No las lágrimas silenciosas y cuidadosas que había aprendido a ocultar de Ethan, sino los sollozos profundos que sacudían mi cuerpo que vienen cuando te das cuenta de que has estado luchando una batalla que ni siquiera sabías que estabas librando. Me senté en el suelo de mi baño a las 2 de la mañana, cuestionándolo todo. ¿Deberíamos volver al apartamento de Elena? ¿Estaba siendo egoísta al obligar a Ethan a navegar por un mundo que claramente no nos quería? Quizás Rebecca tenía razón. Quizás yo estaba demasiado estresada, demasiado inestable, demasiado riesgo para sus hijos perfectos. Pero entonces escuché algo que lo cambió todo. Se suponía que Ethan estaba dormido, pero podía oír su pequeña voz viniendo de su habitación. Estaba hablando por teléfono con Elena, y me encontré de pie en el pasillo, escuchando a mi hijo de 8 años procesar lo que era demasiado joven para tener que entender. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Su voz era pequeña pero reflexiva. Mamá nos mudó aquí para que yo pudiera tener mejores oportunidades, pero creo que los niños de aquí ya tienen demasiadas oportunidades para aprender que son mejores que otras personas. Presioné mi mano contra la pared, con el corazón rompiéndose e hinchándose al mismo tiempo. La voz de Elena llegó a través del teléfono, cálida y fuerte, incluso a través del altavoz. Mijo, dime qué pasó. Algunos padres no quieren que sus hijos jueguen conmigo porque somos diferentes. No diferentes como que hablamos español o tenemos el pelo castaño, sino diferentes como que no tenemos suficiente dinero o el tipo de familia adecuado. ¿Y cómo te hace sentir eso, cariño? Ethan guardó silencio por un largo momento. Triste por ellos, sobre todo. No saben lo que se están perdiendo. Como cuando haces tu arroz con pollo y la gente piensa que es raro porque no son hamburguesas, pero no saben que sabe a hogar, a amor y a tardes de domingo. Fue entonces cuando lo supe. Mi hijo no necesitaba que yo lo protegiera del juicio. Necesitaba que le enseñara a mantenerse erguido a pesar de ello. A la mañana siguiente Ethan vino a desayunar con ese dibujo del árbol genealógico de nuevo, pero esta vez había añadido más detalles. Algunas ramas estaban coloreadas con crayón oscuro. Otras tenían lo que parecían tiritas dibujadas sobre ellas. La señora Rodríguez anunció nuestro proyecto de herencia familiar ayer, dijo, añadiendo cuidadosamente otra raíz a su dibujo. Tenemos que presentarlo a todos los padres en la jornada de puertas abiertas el próximo mes. Me senté a su lado, estudiando su obra de arte. Cuéntame sobre estas raíces, cariño. Bueno, esta es la bisabuela Carmen, que vino aquí cuando era joven y estaba asustada, pero era valiente. Este es el bisabuelo Miguel, que murió cuando el abuelo era pequeño, pero aún así le enseñó a trabajar duro. Y esta es la abuela Elena, que te crió sola y te hizo lo suficientemente fuerte para criarme a mí. Señaló una sección donde el tronco parecía haberse roto y vuelto a crecer. Aquí es donde papá se fue. Pero ves cómo el árbol siguió creciendo. La señora Rodríguez dice que los árboles que sobreviven a las tormentas tienen las raíces más fuertes. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a confrontar a Rebecca, ni a quejarme con otros padres, ni a tratar de forzar nuestra entrada en sus círculos. Iba a dejar que el carácter de Ethan hablara por sí mismo. Durante las siguientes 3 semanas, trabajamos en ese proyecto cada tarde después de mi trabajo diurno y antes de mi turno de noche. Le conté historias que nunca antes había compartido. Sobre Carmen llegando a la isla Ellis sin nada más que esperanza. Sobre Miguel trabajando en 3 empleos para mantener a su familia. Sobre Elena criándome con una fuerza que provenía de sobrevivir a la pérdida. Pero también le conté las partes hermosas. Como el pequeño apartamento de Carmen siempre olía a pan recién hecho. Y como vecinos de 5 países diferentes se reunían para cenar. Como Miguel le enseñó a Elena a encontrar alegría en las cosas simples. Una buena canción en la radio, una receta exitosa, el sonido de los niños riendo. Nuestro árbol genealógico no se parece al de los demás, le dije a Ethan una noche mientras trabajábamos juntos en nuestra pequeña mesa de cocina. Tiene ramas rotas y piezas que faltan. Pero cariño, esas roturas son por donde entra la luz.
Ahí es donde aprendemos a crecer más fuertes. Elena vino a visitarnos el fin de semana antes de la jornada de puertas abiertas. Miró el proyecto terminado de Ethan, ahora un árbol hermoso y complejo con raíces que parecían extenderse más allá del papel, y sonrió. Mijo, dijo, este árbol es perfecto. Dice la verdad sobre quiénes somos. No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras. La noche antes de la jornada de puertas abiertas apenas dormí. Seguía pensando en todas las presentaciones pulidas con las que competiríamos, todos los árboles genealógicos perfectos con sus ramas ordenadas y ancestros exitosos. A las 3 de la madrugada, casi llamo a la señora Rodríguez para decirle que Ethan estaba enfermo y no podía presentar. Pero entonces recordé lo que Elena había dicho: no puedes protegerlo de todos los juicios, pero puedes enseñarle a mantenerse erguido a pesar de ellos. La sala de usos múltiples de la primaria Jefferson estaba abarrotada ese jueves por la noche. Los padres llenaban cada silla plegable, la mayoría de ellos vestidos como si asistieran a una reunión de junta directiva en lugar de a una presentación de tercer grado. Vi a Rebecca de inmediato. Estaba sentada en la primera fila, con un blazer de color crema, con David a su lado, navegando en su teléfono. Las presentaciones comenzaron alfabéticamente, lo que significaba que estaríamos en algún punto intermedio. Emma Sterling fue la tercera, de pie con confianza junto a un cartel que parecía hecho profesionalmente. Su árbol genealógico era perfecto, ramas codificadas por colores que se remontaban al siglo XIX, llenas de médicos, abogados y empresarios. Mi tatarabuelo fundó el bufete de abogados Sterling and Associates, anunció Emma con orgullo. Mi bisabuela fue la primera mujer presidenta del Maplewood Country Club. Mi familia ha tenido éxito durante más de 100 años. Rebecca sonreía desde la primera fila, y vi a otros padres asentir con aprobación. Cada presentación que siguió fue similar, pulida, orgullosa y perfecta. Los niños hablaban de casas de vacaciones familiares, educaciones en la Ivy League y admisiones por legado a universidades prestigiosas. Para cuando la señora Rodríguez llamó a Ethan Chen, mis manos temblaban. Mi hijo caminó hacia el frente de la sala, llevando su cartel dibujado a mano, tan diferente de los demás con sus gráficos de computadora y bordes laminados. Su árbol genealógico estaba dibujado con lápices de colores, con algunas ramas deliberadamente más oscuras que otras, algunas secciones que parecían haber sido borradas y redibujadas. La sala se quedó en silencio de esa manera que ocurre cuando la gente no está segura de lo que está a punto de presenciar. Ethan se aclaró la garganta y miró directamente a la audiencia. Este es mi árbol genealógico, comenzó, su voz firme a pesar de tener 8 años. No se parece a los otros que han visto esta noche, y eso está bien. Señaló las raíces más profundas de su cartel. Mi bisabuela Carmen vino a América con solo una maleta y un sueño. No hablaba inglés, pero aprendió viendo telenovelas y ayudando a sus vecinos. Limpiaba casas y ahorraba cada centavo para que sus hijos pudieran ir a la escuela. Algunos padres se movieron en sus asientos. Esta no era la típica historia de éxito. Mi bisabuelo Miguel trabajó en 3 empleos, en una fábrica, en un supermercado y limpiando oficinas por la noche para que su familia pudiera tener una vida mejor. Murió joven porque trabajó muy duro, pero le enseñó a mi abuelo que ningún trabajo es demasiado pequeño si se hace con amor. La voz de Ethan se hizo más fuerte. Mi abuela Elena crió a mi mamá sola cuando mi abuelo se fue. Trabajaba turnos dobles en una fábrica textil, y aún así ayudaba a mi mamá con la tarea todas las noches en su pequeña mesa de cocina. Cuando yo nací y mi papá también se fue, la abuela Elena solo dijo: haremos espacio. Siempre lo hacemos. Vi cómo la cara de Rebecca cambiaba, la confianza petulante se derretía en algo que parecía incomodidad. Mi mamá tiene 2 trabajos para que yo pueda ir a esta escuela, continuó Ethan. Es asistente médica durante el día, ayudando a la gente enferma a sentirse mejor. Por la noche limpia oficinas para que podamos permitirnos vivir aquí. Duerme 4 horas por noche y nunca se queja. La sala estaba completamente en silencio ahora. Incluso David había dejado de mirar su teléfono. Entonces Ethan dijo las palabras que lo cambiaron todo. La maestra, la señora Rodríguez, nos dijo que los árboles crecen más fuertes en las tormentas. Dijo que las raíces tienen que cavar más profundo cuando el viento sopla fuerte. Hizo una pausa, mirando directamente a Rebecca y David.
Estas raíces crecieron fuertes en las tormentas. Y ahora me están ayudando a mí a crecer fuerte también. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Luego, desde el fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir lentamente. Me giré para ver al señor Peterson, el director de la escuela, poniéndose de pie. La señora Rodríguez se estaba secando las lágrimas de los ojos. David Sterling también comenzó a aplaudir, y luego se puso de pie. Otros padres lo siguieron, y pronto toda la sala estaba de pie, aplaudiendo el coraje de mi hijo. Pero Rebecca se quedó sentada, congelada. Su cara se sonrojó mirando a Ethan como si lo viera por primera vez. El aplauso pareció durar una eternidad. Pero finalmente la sala se calmó y otras presentaciones continuaron. Sin embargo, no pude concentrarme en nada más. Seguí observando a Rebecca, que no había aplaudido, no se había levantado y ahora se sentaba mirando sus manos como si intentara desaparecer en su blazer de diseñador. Después de la última presentación, los padres se mezclaron con café y galletas mientras los niños corrían mostrando sus proyectos. Estaba ayudando a Ethan a guardar su cartel cuando David Sterling se nos acercó sin Rebecca. Ethan, dijo agachándose al nivel de los ojos de mi hijo. Esa fue la presentación más honesta que he escuchado. Deberías estar muy orgulloso. Luego me miró y vi algo en su expresión que no esperaba. Vergüenza. Maya, les debo una disculpa a ti y a tu hijo. Una muy grande. Lo que dije en el supermercado estuvo mal y no hay excusa para ello. Antes de que pudiera responder, continuó, últimamente he estado pensando en mi propio árbol genealógico. Mi bisabuelo hizo su fortuna vendiendo medicinas aguadas a gente desesperada durante la depresión. Mi abuelo heredó dinero que no ganó y lo usó para excluir de sus negocios a personas que no se parecían a él. A veces las raíces de las que estamos orgullosos crecieron en un suelo bastante feo. Ethan, con esa sabiduría sorprendente suya, miró a David y dijo, pero puedes plantar nuevas semillas, ¿verdad? Mi mamá dice que cada generación puede elegir qué tipo de árbol quiere cultivar. David sonrió. Sonrió genuinamente por primera vez desde que lo conocía. Tienes toda la razón, Ethan. Gracias por recordármelo. 20 minutos más tarde, mientras la multitud se dispersaba, Rebecca finalmente se nos acercó. La compostura perfecta había desaparecido, reemplazada por algo crudo y vulnerable que nunca antes había visto. Maya, dijo, su voz apenas un susurro. Ni siquiera sé cómo empezar a disculparme por lo que dije, por lo que hice. Esperé sin ponérselo fácil, pero sin alejarme. Cuando Ethan hablaba de tu familia, de los sacrificios de trabajar en 2 empleos, hizo una pausa, luchando con las palabras. Mis hijas nunca me han visto trabajar un solo día en sus vidas. Creen que el dinero simplemente aparece, que las oportunidades se dan, no se ganan. No tienen idea de cómo es la verdadera fortaleza. Rebecca miró a Ethan, estaba enrollando cuidadosamente el cartel de su árbol genealógico. ¿Sería posible? Sé que no tengo derecho a pedir esto. ¿Pero podrían Emma y Sophie tener una cita para jugar con Ethan? No porque sienta pena por él, sino porque creo que mis hijas necesitan aprender lo que significa ser resiliente. Lo que significa tener carácter. 3 meses después, mientras grabo esta historia, puedo decirles que esa noche lo cambió todo, pero no de la manera que podrían esperar. Ethan y las gemelas Sterling se hicieron amigos genuinos. No porque Rebecca se sintiera culpable, sino porque las niñas sentían una curiosidad genuina por las historias de Ethan, la cocina de su abuela y su perspectiva completamente diferente sobre lo que hace que la vida sea significativa. Emma me dijo la semana pasada que Ethan le enseñó que tener menos cosas no significa tener menos diversión. Rebecca fue la que más me sorprendió. Inició un grupo de apoyo para padres trabajadores en el distrito, ayudándolos a navegar por las reglas sociales no escritas de Maplewood Dicts. Incluso cuida a Ethan a veces cuando trabajo hasta tarde, y él le está enseñando frases básicas en español que hacen reír a Elena hasta las lágrimas. Pero el cambio más grande ocurrió en mí. Me di cuenta de que había estado tan preocupada porque Ethan fuera aceptado, que casi había olvidado enseñarle la lección más importante de todas: nuestro valor no está determinado por la aprobación de otras personas. Esa noche, conduciendo a casa desde la jornada de puertas abiertas, Ethan dijo algo que nunca olvidaré: mamá, me alegro de que nuestro árbol genealógico sea diferente.
Los otros niños hablaron de lo que sus antepasados hicieron por ellos, pero yo pude hablar de lo que nuestros antepasados hicieron por todos los que vinieron después de ellos. Eso se siente más grande de alguna manera. Ahora, cuando la gente pregunta por nuestro árbol genealógico, Ethan dice que somos del tipo que se fortalece después de cada tormenta. Y seguimos creciendo. Seguimos echando raíces más profundas en Maplewood Heights, no porque hayamos sido aceptados, sino porque finalmente nos hemos aceptado a nosotros mismos. A veces las mismas cosas por las que la gente te juzga son en realidad tus mayores fortalezas. Y a veces si eres lo suficientemente valiente como para contar tu verdad, descubres que las personas que más importan son las que han estado esperando para escucharla. Sabes, contar esta historia me recordó porque empecé a compartir estas experiencias en primer lugar. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos juzgados, excluidos o como si no encajáramos del todo. Pero quizás es exactamente entonces cuando necesitamos recordar que nuestras diferencias no son defectos que ocultar, sino fortalezas que celebrar. Elena siempre me dice, mija, las personas que están destinadas a estar en tu vida te amarán por ser exactamente quien eres, no por quien pretendes ser. Ethan lo demostró a los 8 años, y yo todavía lo estoy aprendiendo a los 34. Si esta historia resonó contigo, me encantaría saberlo en los comentarios de abajo.